Vamos a continuar con la semiología del aparato respiratorio. Mi nombre es Israel Aruña Aguilar, este es el proyecto Guía Med. Comencemos. Hablemos del aparato respiratorio. Vamos a hacer énfasis en 4 parámetros muy importantes, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Hablemos de la inspección. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestro paciente cuando ingresa a nuestra consulta en la inspección? Pues vamos a tener 2 parámetros muy importantes, que es el tórax dinámico y el tórax estático. Hablemos del tórax estático, que hace referencia a la forma que va a tener el tórax, cómo va a estar compuesto, si hay alguna alteración congénita o adquirida. Entonces, hablemos directamente de las 2 formas que existen en el tórax estático, que son las bilaterales y las unilaterales. Hacemos énfasis primeramente en las unilaterales, que esta va a ser una alteración en la retracción del tórax como tal. ¿Y a qué se refiere las unilaterales? Pues que va a afectar directamente a un hemitórax como tal, a comparación de las bilaterales que va a afectar a ambos campos pulmonares. En las unilaterales vamos a tener alteraciones directamente por una paquipleuritis, puede ser por una hepatomegalia severa que va a afectar directamente la parte inferior de las bases pulmonares. Entonces, como tal, esto nos va a llevar a una alteración unilateral. Hablemos de las bilaterales, que tenemos directamente alteraciones en la forma del tórax como tal que va a afectar a ambos campos pulmonares, como por ejemplo el tórax carinatum, el tórax excavatum o el tórax entonel, que esta se va a presentar en forma de alteración en la protrusión o retracción del tórax como tal. Ahora vamos a hablar del tórax dinámico. ¿A qué hace referencia el tórax dinámico? Es la forma de respiración, el tipo de respiración y el ritmo de la respiración que va a tener nuestro paciente. Hablemos directamente de los tipos de respiraciones. Pues tenemos a nuestro paciente en consulta, es de sexo masculino, entonces vamos a verificar cuál es el tipo de respiración que tiene este. Pues va a ser de una forma muy diferente al del sexo femenino. Sabemos que existen 3 tipos de respiraciones, tanto en masculino, femenino y los lactantes. Ahora vamos a hacer énfasis en los 3 tipos de respiraciones que existen, tanto en varones, mujeres y en los lactantes. Pues hablemos primeramente en los varones. Va a existir una respiración tóraco-abdominal muy característico en ellos, en comparación de las mujeres que va a haber una respiración de tipo costal superior y en los lactantes que estos tienen una respiración de tipo abdominal. Entonces, en el tórax dinámico vamos a hacer énfasis en el tipo de respiración que va a presentar nuestro paciente, porque sabemos que en dichas enfermedades como las atelectasias, enfisema pulmonar, pues va a haber una alteración en la respiración y por ende los pacientes van a usar o van a tener el uso de los músculos accesorios de la respiración. Ahora vámonos al siguiente parámetro, que es en la respiración, el tipo de respiración que va a presentar nuestro paciente. Seguimos hablando del tórax dinámico, entonces aquí vamos a hacer énfasis en 2 parámetros, en la frecuencia y en la amplitud. Hablemos de la frecuencia. El paciente, pues vamos a verificar qué tipo de respiración tiene el paciente, si su frecuencia es acelerada o es disminuida. Entonces hablemos primeramente de lo que es la bradipnea, que esta es directamente la disminución de la respiración que va a presentar el paciente, a comparación de una taquipnea, que va a ser la aceleración de la respiración que va a tener nuestro paciente. Ahora, eso es en relación a la frecuencia. Hablemos en relación a la amplitud, que vamos a verificar 2 tipos, que es la hipopnea, que hace referencia a la disminución de la amplitud como tal, y también tenemos a la batipnea, que es el aumento o la aceleración de la amplitud de la respiración. Entonces, esos 2 parámetros son muy importantes en el momento de verificar a nuestro paciente en la respiración. Y por último, pues vamos a tener los tipos de respiración que hay. ¿Qué tal si nuestro paciente en nuestra consulta pues va a tener una alteración de la respiración? Va a tener una aceleración y una disminución en el momento de respiración. Aquí entran los tipos de respiración, como por ejemplo la respiración de Cheyne-Stokes, la de Kussmaul, que hace referencia a un tipo de alteración como la acidosis metabólica, que es muy característico en la respiración de Kussmaul. Entonces, estos tipos nos van a ayudar bastante para poder inspeccionar a nuestro paciente. Ahora vamos a hacer énfasis en la parte de la palpación. ¿Qué es lo que vamos a ver en la palpación? Pues vamos a verificar el tono y trofismo directamente del tórax. Y para ello utilizamos una técnica muy característica que es la mano de escultor, que puede ser de forma unimanual o también bimanual, con las 2. Pero vamos a hablar directamente de cómo lo vamos a realizar. Tenemos que tener en cuenta que el tórax vamos a verificarlo de forma antero, posterior y también lateral, para verificar si hay alguna alteración directamente como tal. Hablemos de la palpación entonces. Vamos a verificar cómo está la amplexión y la amplexación del paciente. En la amplexión hablamos directamente
los movimientos antero-posterior. Y en la amplexación hablemos de la respiración de la parte transversal o laterales. Entonces eso es muy importante tener en cuenta directamente en la palpación. Y en la percusión, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a utilizar igual una maniobra que se llama dígito digital, en la cual vamos a hacer énfasis directamente en la sonoridad pulmonar con nuestros dedos. Hay que tener en cuenta que no tenemos que hacer de manera fuerte en el paciente, ya que algunos pacientes pues, pueden directamente tener algún tipo de lipotimia, generalmente en los pacientes adultos, que estos pueden tener alguna pérdida de la conciencia. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto en la parte de la percusión. Y la sonoridad pulmonar, que es muy importante. Y por último tenemos la auscultación, que es lo que vamos a auscultar directamente en el aparato respiratorio como tal. Pues es muy importante el murmullo vesicular, que puede haber un aumento y una disminución como tal. ¿Y qué es el murmullo vesicular? Pues es el paso de aire, el paso de entrada y salida que va a ir el aire directamente hacia los alvéolos. Entonces esta nos va a dar un parámetro o nos va a hacer sospechar de que el paciente tiene alguna enfermedad, que tiene algún problema respiratorio como tal, las atelectasias, el enfisema pulmonar, que vamos a verificar el tipo también, ¿no?, de respiración que va a tener el paciente, si va a haber una disminución o un aumento. Ahora aquí también vamos a hacer un paréntesis, qué es lo que también vamos a verificar en la auscultación y qué parámetros tenemos que tomar en cuenta. Pues tenemos que tomar en cuenta que debemos auscultar de forma simétrica, no solamente un emitor como tal, tenemos que hacerlo de forma simétrica. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a tener nuestro estetoscopio y vamos a verificar con el diafragma del estetoscopio directamente y pedimos al paciente que respire de forma relajada, o sea, de forma normal y también de forma acelerada. ¿Esto para qué? Para verificar si hay algún tipo de alteración en la respiración. En la forma normal vamos a hacerlo directamente en los ápices y también directamente en la parte inferior de los pulmones. Y también cuando al paciente se le pide que respire de forma acelerada, le vamos a pedir que haga una inspiración profunda y que también diga la palabra 33. ¿Esto para qué? Para verificar cómo está la respiración dentro de sus pulmones. Si hay alguna alteración, si hay algún ruido sobreagregado. Sabemos que existen ruidos sobreagregados como los roncus, sibilancias, crépitos, estertores. Entonces todo esto nos va a ayudar bastante para que nosotros podamos verificar un diagnóstico certero a nuestro paciente. Ahora vamos a hacer énfasis en la parte abdominal. Vamos a tener 4 puntos importantes a tomar en cuenta de igual forma. Pero en lugar de continuar con la palpación y percusión como lo hicimos en el sistema respiratorio, esta va a cambiar por la auscultación secundaria a la inspección. Entonces vamos a tener la inspección, la auscultación, la percusión y por último la palpación. Vamos a inspeccionar directamente con la primera fase. En la inspección, ¿qué es lo que vamos a verificar en el abdomen? Pues vamos a verificar el tipo de abdomen que va a presentar nuestro paciente. Si va a presentar un abdomen de tipo globoso, de tipo tabla, si va a estar protruido o retraído. Pues todo eso lo vamos a verificar en la inspección. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que la auscultación se hace secundaria. ¿Por qué? Porque vamos a alterar la peristalsis si realizamos la palpación y la percusión secundaria a la inspección. Entonces no debemos hacer eso. Es por eso que ahora vamos a continuar con la auscultación. ¿Qué vamos a verificar con la auscultación? Pues vamos a verificar los ruidos hidroaéreos como tal. Vamos a escuchar toda la parte abdominal en el que vamos a verificar el peristaltismo. ¿Cómo están los movimientos intestinales dentro de nuestro paciente? Si están aumentados, si están disminuidos, pues todo eso vamos a verificarlo en la auscultación. Posterior a esto vamos a continuar con la percusión. En la percusión es muy importante tener en cuenta la maniobra dígito digital, la cual vamos a hacerlo por toda la parte abdominal. Vamos a empezar directamente con la parte hepática. ¿Qué es lo que vamos a percutir en la parte hepática? Es la matidez hepática como tal. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es la matidez hepática? Pues es un sonido como sólido que va a tener el hígado como tal, a comparación de un órgano hueco que se va a percutir de forma timpánica. Entonces, esa es la diferencia que va a existir. Pero también podemos encontrar sonidos timpánicos en tumores como tal, que también pueden estar presentes en la parte abdominal. Entonces, todo eso vamos a tener en cuenta en la percusión. Y a comparación de la palpación, pues que aquí también vamos a tener 2 puntos muy importantes. La palpación superficial y la palpación profunda. En la palpación superficial, ¿qué es lo que vamos a verificar? Pues vamos a verificar si el abdomen está sensible en nuestro paciente, si la cual por el momento que él ha venido a nuestra consulta, pues nos dice que ha tenido un dolor de tipo
momentáneo, que hay dolores que se presentan de forma prolongada. Entonces nosotros vamos a hacer la palpación en toda la parte abdominal para verificar si el paciente es muy sensible a esto. Entonces, si el paciente presenta un dolor superficial, nosotros nos vamos a dar muy rápido de cuenta, porque apenas hacemos una pequeña palpación, pues el paciente ya va a empezar a reaccionar de forma diferente, de forma instantánea, y nos va a decir: doctor, aquí presento un dolor, una molestia. Entonces eso lo vamos a tomar en cuenta. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene dolor dolor a la palpación superficial? Entonces procedemos con la palpación profunda. Y aquí es donde tenemos que hacer más énfasis. ¿Por qué? Porque hay dolores que generalmente solamente son en un cuadrante de la parte abdominal, que no son generalizadas, que no son en toda la parte abdominal. Entonces tenemos que hacer diferentes maniobras para poder detectar qué tipo de dolor tiene el paciente, si es un tipo de dolor cólico, si es lancinante, urente. Todo eso lo vamos a verificar en el tipo de palpación profunda. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en una peritonitis? ¿Qué va a pasar en una apendicitis o en una colecistitis? Sabemos que hay maniobras que nos van a verificar que el paciente pues pueda tener directamente un dolor al cortar la respiración, que es típico de la colecistitis, como la maniobra de Murphy, o también a comparación del signo de McBurney, que también es clave o característico para una apendicitis, ¿no? Que nos puede verificar un tipo de dolor a la palpación. Entonces todo esto vamos a tomar en cuenta en este punto de la inspección, auscultación, percusión y la palpación de la parte abdominal como tal. Ahora hablemos de la parte del geniturinario. Pues vamos a tener dos puntos a inspeccionar: la puñopercusión y los puntos ureterales. ¿A qué hace referencia la puñopercusión? Pues esta se puede hacer de dos formas: puede ser bimanual o unimanual. Cuando hablamos de la puñopercusión, pues esta nos va a dar un signo característico de dolor agudo en el paciente, que puede ser de forma renal o hepática, pero en este caso estamos hablando geniturinario, pues nos va a dar directamente de forma renal. Ahora también tenemos los puntos ureterales, que estas se clasifican en tres, que va a ser la superior, medio e inferior. Vamos a tomar en cuenta aquí que primeramente vamos a tener los tres puntos. Aquí tenemos dibujados primeramente la superior, que esta se caracteriza por la intersección de la línea paraumbilical en comparación del borde externo del músculo recto anterior del abdomen, que esta generalmente nos puede dar indicios o sospecha de que el paciente pueda tener litiasis renal. A comparación del punto ureteral medio, que esta va a ser la intersección del borde externo del músculo recto anterior del abdomen con una línea imaginaria de las crestas ilíacas. Esto nos puede dar indicios o sospecha de cálculos renales como tal. Y por último tenemos el punto ureteral inferior, que en las mujeres se lo va a verificar con tacto vaginal y en los hombres con tacto rectal. Entonces, hablando del aparato genitourinario, es muy importante para verificar tipos de dolor que va a presentar el paciente de forma aguda en general. Ahora pasemos a la parte de las extremidades. Aquí como tal ya no va a haber la parte de los cuatro parámetros que tomamos: inspección, palpación, percusión, auscultación. No, solamente va a haber la parte de inspección y palpación. Entonces, en las extremidades vamos a hacerlo de forma simétrica, tanto los miembros superiores como los inferiores. En los miembros superiores, ¿qué es lo que vamos a palpar? ¿Qué es lo que vamos a inspeccionar? Pues directamente vamos a tener el tono, trofismo y la fuerza que va a presentar las extremidades como tal. Y vamos a aprovechar también en palpar los pulsos. En el caso de los miembros superiores, pues vamos a palpar el pulso radial, el pulso cubital, si están aceleradas, si están disminuidas, pues todo eso para nosotros es muy importante en el momento de anotar en nuestro historial clínico. Entonces, eso es lo que vamos a verificar en las extremidades superiores, y también la fuerza, ¿no? Si al paciente le vamos a pedir que haga fuerza en contra de nuestra mano, que vamos a pedir a nosotros, si puede hacer la extensión y puede hacer la flexión de manera normal. Entonces, para nosotros eso es muy importante también, y vamos a anotar en un parámetro 5/5. Si está el paciente débil, si no puede hacer mucha fuerza al extender o al flexionar, pues para nosotros esos son datos característicos que respecto a eso el puntaje va a disminuir. Entonces lo mismo vamos a hacer en la parte de los miembros inferiores, pues vamos a hacer la parte de la fuerza, trofismo, la turgencia de la piel, si va a presentar, si el paciente presenta directamente algún tipo de alteraciones como varices en la parte inferior de las extremidades, pues eso en la inspección lo vamos a tener muy en cuenta. Y en la palpación, ¿qué es lo que vamos a verificar? Pues va a ser los tipos de pulsos que va a tener el paciente en las extremidades inferiores, como por ejemplo el pulso femoral, el pulso popliteo o el pulso pedio, porque para nosotros es muy importante que de igual forma, si vamos a verificar si está acelerado o disminuida, pues todo eso en la parte de extremidades, en la parte inferior. La parte final del expediente clínico concluye con la parte del diagnóstico.
¿Y qué vamos a tomar en cuenta en el diagnóstico? Pues va a ser las fases de proceso. Sabemos que el paciente va a venir con molestias y alteraciones directamente que dichas enfermedades van a provocar en él. Nosotros como médicos tenemos la obligación de encontrar cuál es el factor etiológico, sindrómico o aspectos diferenciales que están ocasionando la enfermedad como tal. Entonces, vamos a hablar del diagnóstico sindrómico. ¿A qué hace referencia el diagnóstico sindrómico? Pues es el conjunto de signos y síntomas que va a presentar nuestro paciente, pero esta no va a ser la causa eficaz o la causa fundamental de la enfermedad como tal. Solo nos van a ayudar a delimitar dichas enfermedades. Como por ejemplo tenemos el síndrome diarreico, el síndrome febril o el síndrome metabólico, que estas pues nos va a ayudar a sospechar de dichos diagnósticos, pero no es la raíz como tal. Para poder llegar a la raíz, que es el diagnóstico etiológico, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales, que son los datos de laboratorio y los datos de gabinete. Entonces pasamos a la parte del diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico, ahí sí es la raíz, el factor fundamental en el cual el paciente está presentando la enfermedad. Aquí vamos a llegar nosotros al diagnóstico certero. ¿Cuál es el huésped? ¿Cuál es el agente causal? ¿Cuál es el factor genético que está ocasionando la enfermedad, la molestia del paciente? Entonces aquí nosotros vamos a complementarlo con datos de laboratorio y con estudios de gabinete. Como por ejemplo, sabemos que en una gastritis el agente causal lo vamos a verificar por datos de laboratorio, que es el Helicobacter pylori. O también, como un ejemplo diferente, también tenemos una infección urinaria, que por datos de laboratorio vamos a tener unidades formadoras de colonia y que nos va a llevar directamente a verificar que el paciente está cursando con una infección urinaria. Y también tenemos por último el diagnóstico diferencial, que esta va a englobar o va a evocar directamente diagnósticos de raíz que van a ser englobados. ¿Qué quiero decir con esto? Como por ejemplo, tenemos un dolor abdominal generalizado. Sabemos que el dolor abdominal generalizado no estamos diciendo la causa como tal, sino estamos diciendo que el paciente tiene un dolor abdominal que puede englobar diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo una colecistitis, una apendicitis, una pancreatitis, etc. Entonces con esto estamos llegando a que son datos presuntivos para nosotros. No estamos llegando a la raíz, solamente son diferenciales, son presuntivos para nosotros. Entonces, con esto hemos llegado al final del expediente clínico como tal. Ya realizado el examen físico general, los datos clínicos, la forma en la que hemos preguntado nosotros al paciente para llegar a nuestro diagnóstico como tal. Entonces, espero que desde mi persona les haya gustado mucho esta explicación sobre la semiología y espero que les haya gustado y que sea de mucha ayuda. Mi nombre es Israel Aruna Aguilar, los espero en otros videos. Muchas gracias.